You wanna rock? Let's go. El salario mínimo, un tema muy delicado y de la que muchos les incomoda hablar, especialmente a los vendedores independientes. Lo que sí es cierto, es que existen bastantes mitos bastante peligrosos sobre este tema, ya sea por ignorancia o solo por incredulidad. Pues aquí te traigo 5 peligrosos mitos del salario mínimo mexicano. Mito 5. Menos de 8 millones de personas ganan como máximo el salario mínimo. La encuesta nacional de ocupación y empleo de parte del INEGI, que corresponde al primer trimestre del 2016, se establece que 7.9 millones de personas tenían un ingreso, que como máximo, equivalían a un salario mínimo. Esta es la parte donde todos se confunden, el ingreso no es lo mismo que un salario mínimo, lo que sucede, es que 4,5 millones de personas trabajan por cuenta propia, y más de 2 millones trabajan para un patrón, pero estos últimos no trabajan por un salario mínimo, sino de propinas y honorarios. Un ejemplo son los cerillitos en los supermercados, o los meseros en los restaurantes. El millón de personas restantes, más de la mitad, son informales. En conclusión, solo el 0.1% de los mencionados 8 millones, ganan como máximo un salario mínimo, que a nivel nacional es una cantidad microscópica. Mito 4. El poder adquisitivo del salario mínimo se ha devaluado enormemente. Corre el mito por ahí que en 1976, el poder de compra del salario mínimo era 4 veces al actual. Esto es cierto, pero nunca se tomó en cuenta que la gran proporción de la población no ganaba ese salario mínimo. No existen cifras de esa época, pero tomaremos el ejemplo de los datos del INEGI de 1984, en donde estos datos estimaron que los ingresos del 30% de las familias mexicanas eran inferiores al salario mínimo. En conclusión, en 1976 el salario mínimo no era realmente el salario mínimo. Muchísimas personas ganaban significativamente menos. Mito 3. El salario mínimo mexicano es inferior al de muchos otros países, ya sean africanos o latinoamericanos. Esto es verdad, pero no se agrega que en muchos de esos países, nadie gana ese salario tan alto. Recordemos el mito 4, en donde agregamos que los salarios mínimos mexicanos en 1976. Muchas familias no lo ganan. Pongamos un ejemplo, si en Guatemala el salario mínimo oficial es el equivalente a $360, que en pesos mexicanos serían unos 6,500 pesos. Si esto fuera tan literal, muchos chiapanecos ya estarían saltando el río Suchiate para llegar a Guatemala y ganar ese salario tan alto, pero esto no es así. En conclusión, en muchos otros países, el salario mínimo en realidad no es un salario mínimo. Mito 2. Aumentar el salario mínimo de manera significativa no traería ningún tipo de problemas. Mentira bastante grave y peligrosa, pero parece muy inocente creer que aumentar el salario mínimo no pasará nada. ¿Cuál es la realidad? Pongamos un ejemplo, los empresarios pueden acceder a un aumento de salario mayor, trasladándolo a los precios finales del producto o servicio al que prestan. Te lo explico con manzanitas si no lo entendiste bien. Si aumenta el salario mínimo, aumentan los precios de todos los productos como leche, huevos, verduras e incluso servicios como el internet y teléfono. A esto se le llama inflación. Misma crisis que tiene hundidas a economías como Argentina o Venezuela. Mito 1. Aumentar el salario acabaría la pobreza. Es cierto, pero solo en el papel. Las recientes estimaciones de la Coneval indican que la canasta de bienestar está debajo de los 90 pesos diarios. ¿Qué es la canasta del bienestar? Este es el valor monetario de una canasta básica de alimentos y servicios, que ya todos sabemos de qué consiste. Volviendo al tema, Coneval define a una persona como pobre, cuando no tiene ingreso suficiente y además tiene por lo menos una carencia social, de un total de 6, entre ellas acceso a servicios de salud y servicios básicos en la vivienda. Supongamos que una persona no enfrenta ninguna de estas carencias, pero si su ingreso es inferior al de la línea de bienestar, así que esta persona se le considera como vulnerable por ingresos. Coneval en 2014 estimó que este grupo que se le considera vulnerable por ingresos consistía en 8.5 millones de personas. Si el salario mínimo se aumentara 90 pesos más, el gobierno podría argumentar que a millones de personas consideradas vulnerables por ingresos fueron trasladadas de golpe a la categoría.
no pobres sino vulnerables. Pero seamos realistas, este aumento solo beneficiaría solo 10.000 personas. En conclusión, subir el salario mínimo por encima de la línea de bienestar, sí eliminaría la vulnerabilidad de millones de personas, pero solo en el papel y hay nada más. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado esta explicación y este análisis? Debo agradecer bastante al doctor de economía, Sergio Negrete Cárdenas. Gracias a este doctor tuve mis fuentes y respaldos para hacerles este video y traérselos a su pantalla. Regálame un like y suscríbete. Me ayudarías mucho y me motivas para hacer más videos como estos. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl,